Buenos días, mi nombre es Guiomar Alexis Quintero, soy docente de la institución educativa técnica Atanasio Girardot del municipio de Girardot. Es un municipio con carácter certificado. Mi nivel de estudios en este momento soy docente profesional, especialista en pedagogía. Actualmente me encuentro cursando la maestría en gestión y educación tecnológica y me desempeño, como les decía, en el municipio de Girardot. Llevo de tiempo de laborar en esta institución 1 año y el tiempo como docente 12 años. El municipio de Girardot se caracteriza por ser un municipio cuya actividad gira en torno al turismo y es reconocido a nivel nacional por el Reinado del Turismo. Las comunidades a las cuales atiende la institución educativa técnica Atanasio Girardot son de carácter urbano. La sede en la que me encuentro es la sede de Ciudad Montes y las otras dos son Rafael Pombo y San Fernando. También atienden comunidades del sector urbano. Las comunidades que atienden nuestra sede se encuentran las poblaciones de los barrios Valle del Sol y Corazón de Cundinamarca, que son los barrios que surgieron a raíz de los programas de vivienda gratuito de la Nación para poder dar solución de vivienda a las poblaciones vulnerables de la ribera del río Magdalena y de las zonas periféricas donde habían muchas veces personas en condiciones de desplazamiento o de invasión de terrenos. Nuestro rector es Jaime Jaramillo y él nos apoya a nosotros. Como puede ver, la Fuerza Aérea ha hecho donaciones de materiales deportivos a nuestra sede. El tiempo que llevo en la institución con el grado al que yo voy a dictarle la clase son 5 meses. En esta institución solamente hay un docente por grado y el docente permanece en el grado en el cual es nombrado. El grupo al que le voy a dictar la clase es el grupo del grado primero, que cuenta con 25 estudiantes, de los cuales 22 firmaron el consentimiento y solamente asisten 20. Las edades de los niños están entre los 6 y los 10 años y la jornada de la tarde es la jornada a la cual pertenezco en la sede Ciudad Montes. Los niños vienen de familias disfuncionales y pues la idea es que nosotros como docentes aportemos a su proceso de formación social. El tema de la clase que vamos a abordar con los estudiantes del grado primero es las partes del cuento, y la pedagogía la vamos a desarrollar consecuente con el proyecto educativo institucional de nuestra sede principal, que es la pedagogía activa, basada en actividad lúdica de constructivismo. El objetivo de la clase es que los niños logren identificar las partes del cuento y asimismo comprender el contenido de cada una de las partes. El material utilizado es el de nuestro proyecto educativo institucional con el ABP, que es el aprendizaje basado en proyectos. Hemos elaborado los frisos con material reciclable. Nuestro proyecto está basado en material reciclable, material didáctico. Hemos elaborado también el abecedario, los números y otra serie de material didáctico utilizando el material reciclado. La actividad que se va a desarrollar es una actividad activa con el material didáctico también que se elaboró y va a ser de carácter participativo. Los niños participarán en la clase y al momento de cierre y evaluación lo que haremos es que los niños van a responder preguntas abiertas para constatar que efectivamente aprenden las partes del cuento y comprenden el contenido de cada una de ellas. Buenos días, niños. Bueno, en primera instancia vamos a verificar los niños que asistieron. De los 25 niños que asistieron, ya previamente habíamos dicho que faltaron los 3 niños Díaz Tique, que son Dana Valentina, ¿quién más? Hasblady
Juan Carlos. Nos falta además Núñez Díaz, Daniel, Steven y Edinson. Cocoma. ¿Los demás estamos? ¿Los demás estamos? Todos. Muy bien. Bueno, niños, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante en lenguaje y se llaman las partes del cuento. ¿Cómo se llama? Las partes del cuento. Por eso ustedes ven aquí que yo he traído de nuestro ABP, que es el proyecto pedagógico que manejamos de reciclaje, unos frisos hechos con los CDs que reciclamos, el cuento de los tres cerditos, el de Pastorcito Mentiroso y Caperucita Roja. ¿Cuáles cuentos son? Los tres. Pastorcito y Caperucita Roja. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? Las partes del cuento. Muy bien, un aplauso para Edison. Entonces, para eso he hecho una dinámica con algo que cotidianamente nosotros debemos aprender a hacer todos los días y es amarrarnos los zapatos. Yo ya previamente había seleccionado a los niños que sabemos amarrar zapatos, que son Joel, le doy el cordoncito, me espera en la orden. Sarita, le doy el cordoncito, me espera la orden. Edinson y Dylan. Muy bien. Entonces, como decía, vamos a aprender las partes del cuento. Y la primera parte del cuento, en este caso, se llama la introducción. ¿Cómo se llama? La introducción. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos para amarrar los zapatos? Introducir el cordón. ¿Qué hacemos? Introduzcan el cordón, por favor, niños. Muy bien. La segunda parte del cuento se llama el nudo. ¿Cómo se llama? El nudo. Listo, niño, hagamos el nudo. Hagamos el nudo. El nudo es la segunda parte del cuento. Y la última parte del cuento, ¿me escuchan por favor? Se llama el desenlace. El desenlace. Por favor, desenlacen. ¿Vieron? Entonces, primera parte la introducción. Segunda parte el y última parte el desenlace. Recojo los zapaticos. Ya las aprendimos entonces. Fíjense que de una manera muy sencilla nosotros podemos memorizar y guardar en nuestra memoria cuáles son las partes del... Muy bien, las partes del cuento. Entonces, dijimos que la primera parte del cuento se llama la introducción. Pero entonces, para poder conocer las partes del cuento tenemos que ver los cuentos o escucharlos. Vamos a escuchar entonces el cuento de los tres cerditos. Por favor, vamos a prestar atención y vamos a escuchar el cuento de los tres cerditos. Yo lo voy mostrando además aquí en el... Te invitamos a escuchar Los Tres Cerditos. Una hermosa mañana de primavera, cerca del arroyo, nacieron tres cerditos. Tres cerditos. Durante varios meses vivieron muy felices junto a su madre. Correteaban por el prado, escarbaban en la tierra buscando patatas y raíces y se revolcaban en el barro. Jugaban. En cuanto se vieron fuertes y crecidos, decidieron recorrer el mundo. Decidieron Su mamá irse. les advirtió de que más allá del arroyo había muchos peligros, pero ellos decidieron marcharse igualmente. Por lo menos, prométanme que allá donde estén, construirán una casita para protegerse del lobo. Los tres cerditos... ¿Qué les pide la mamá? Que construyan una para protegerse del lobo. Muy bien. Prometieron que así lo harían y comenzaron su viaje. Al cabo de varios días, llegaron a un lugar maravilloso, poblado de grandes árboles, muy cerca de las altas montañas. «Hagamos aquí nuestra casita», propuso uno de los tres cerditos. Y construyeron una choza
con las hojas de los árboles. Mírela. Que les quedó muy, pero muy buena. Una choza de paja, una choza de... Al día siguiente, el lobo pasó por allí. El lobo pasó. Iba con la panza llena, pues se había comido 2 ovejas. Cuando vio que se trataba de una choza, se sentó sobre sus patas traseras, sopló fuertemente y toda ella se vino abajo. No Tumbó. me los como ahora porque estoy lleno, les dijo a los cerditos. Pero no se apuren, si no es hoy, será mañana, o pasado, o dentro de 3 días. Los cerditos, atemorizados, construyeron una cabaña más resistente con ramas y troncos. De Colocaron una branca en la puerta. madera, una Y de... se acostaron tranquilos. De palo, muy bien. Cuando al día siguiente pasó el lobo Pasó por el allí, lobo nuevamente. muy bien. Oigan, ¡Qué cabaña tan bonita han hecho! Y luego les gritó: esta noche he comido 3 corderos y tengo la tripa como un bombo. Pero mañana o pasado mañana me los comeré a ustedes. Y, arrimándose a la cabaña, empujó con todas sus fuerzas y la sopló. Los cerditos salieron corriendo, muertos de miedo. Corrieron, vea. Mientras el lobo seguía su camino hacia la montaña, riéndose a carcajadas y relamiéndose de gusto. Los 3 hermanos comenzaron a reunir piedras y construyeron una casa mucho más segura, que remataron con una chimenea muy alta. Mire la chimenea, ¿la ven? Una tarde, vieron al lobo venir a lo lejos, muy flaco y con una terrible... Ya venía el lobo con hambre. ¿Cómo venía? Olisqueó la pared de piedra e intentó derribarla, pero el Intentó. muro no se dio. Sopló y sopló Por la chimenea. y no pudo. Se metió por la... Y empezó a trepar por la chimenea. Pero cuando ya casi estaba llegando arriba de todo, resbaló y cayó al suelo. Se dio un golpe tan grande que se marchó corriendo, gritando que jamás volvería allí. Desde aquel día, los 3 cerditos vivieron felices y tranquilos. Muy bien. ¿Ese es el cuento de los 3? Yo, no chupé dedo. Ahora vamos a ver el cuento del pastorcito mentiroso. Vamos a hacer esto. Listo. Ahora vamos a ver el cuento del pastorcito. El pastorcillo mentiroso y el lobo feroz. Es este. Un pastorcito estaba al cuidado de varias ovejas de un pequeño pueblo. Este trabajo le aburría mucho, así que un día decidió hacer una broma a los aldeanos a fin de salir de su aburrimiento. Comenzó a gritar: ¡ahí viene el lobo! ¡El lobo! ¡Ahí viene! ¡Se quiere robar las ovejas! En menos de 2 minutos, la gente del pueblo llegó donde estaba el pastorcito y este comenzó a reír a carcajadas. ¡Ay, es una broma! Perdonen, no hay ningún lobo. Los aldeanos, molestos, regresaron a sus quehaceres. Al día siguiente, a las horas de la tarde, Escuchemos, el niños. pastorcito repite la broma. Comenzó a gritar: ¡ahí viene el lobo! ¡El lobo! ¡Ahí viene! ¡Se quiere robar las ovejas! En menos de 2 minutos, la gente del pueblo llegó hasta donde estaba el pastorcito y este comenzó a reír a carcajadas. Es una broma, no hay ningún lobo. Los aldeanos, muy molestos, le reclamaron al pastorcito y regresaron de nuevo a sus quehaceres.
días después aparece el lobo feroz. El pastorcito, asustado y nervioso, comenzó a gritar: ¡ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! ¡Se quiere robar las ovejas! La gente que lo vio le hizo caso omiso a su llamado, pues no le creyeron. Pensaron: debe ser otra mentira, ese pastorcito es un mentiroso. El pastorcito, solo y sin saber qué hacer, se escondió tras un árbol y el lobo feroz se robó todas las ovejas. Ese día, el pastorcito perdió todas las ovejas y ganó una gran lección. A los mentirosos nadie les cree. A los mentirosos nadie les cree. Y por último, vamos a ver el cuento de Caperucita. Vamos a verlo. Fíjense que ya hemos visto ya dos cuentos. Este es el tercer cuento. Caperucita Roja. Hola, ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo Paula y os voy a contar el cuento de Caperucita Roja. Escuchad. Había una vez una niña muy bonita. Su madre le había hecho una capa roja. Miren acá en el friso. La muchachita la llevaba tan a menudo que todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. ¿Cómo la llamaban? Un día, su madre le pidió que llevase unos pasteles a su abuela, que vivía al otro lado del bosque. Le dijo que no se entretuviese por el camino y tuviera mucho cuidado. ¿Qué le dijo? Pues cruzar el bosque era muy peligroso. Mucho Y que cuidado. siempre andaba acechando por allí. Eso. Caperucita Roja recogió la cesta con los pasteles y se puso en camino. La niña tenía que atravesar el bosque para llegar a casa de la abuelita, pero no le daba miedo, porque allí siempre se encontraba con muchos amigos. Los pájaros, las ardillas. De repente vio al lobo, que era enorme, delante de ella. ¿A dónde vas, niña? Le preguntó el lobo con su voz ronca. A casa de la abuela. El lobo para sí, dándose media vuelta. Sé dónde está la casa de la abuelita. No está lejos. Mire, sé dónde está la casa de la abue. Cita puso su cesta en la hierba y se entretuvo cogiendo Se flores. entretuvo cogiendo flores, vea. Se ha ido. No tengo nada que temer. La abuela se pondrá muy contenta cuando le lleve un hermoso ramo de flores, además de los pasteles. Ajá, el lobo llega de... El lobo se fue a casa de la abuelita. Llamó suavemente a la puerta y la anciana le abrió pensando que era Caperucita. Un cazador que pasaba por allí había observado la llegada del lobo. Miren, cazador. El lobo devoró a la abuelita y se puso el gorro rosa de la desdichada. Miren acá en la Se metió friso. cama y cerró los ojos. No tuvo que esperar mucho, pues Caperucita Roja llegó enseguida, toda contenta. Llegó Caperucita, véala. La niña se acercó a la cama y vio que su abuela estaba muy cambiada. ¿Cómo estaba la abuela? Abuelita, Cambiada. ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor. Dijo el lobo, tratando de imitar la voz de la abuelita. Sí, grande. También se la come. Bueno, escuchemos atentos. Verte mejor. Siguió diciendo el lobo. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Se come a Caperucita, vean. Viendo esto, el lobo malvado se abalanzó. Eso es lo malo. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Eso es lo más difícil que ocurre en el cuento.
Mire. Instrucciones del lobo, decidió echar un vistazo a ver si todo iba bien. En Muy bien. Hacemos silencio y escuchemos. ayuda a un segador, Hacemos y los silencio dos juntos y escuchamos. llegaron al lugar. Vieron la puerta de la casa abierta y al lobo tumbado en la cama, dormido de tan harto que estaba. El cazador sacó su cuchillo y rajó el vientre del lobo. La abuelita y Caperucita estaban allí, vivas. ¿Cómo estaban? Muy bien, vivas. Para castigar al lobo malo, el cazador le llenó el vientre de piedras. Le llenó el vientre de piedras y luego se lo volvió a remendar. Despertó de su pesado sueño, Guarde el lápiz. dio muchísima sed y se dirigió a un estanque próximo para beber. Sí, escuchemos, escuchemos. Las piedras pesaban mucho, cayó en el estanque de cabeza y se ahogó. En cuanto a Caperucita y su abuela, no sufrieron más que un gran susto. Pero Caperucita Roja había aprendido la lección. Prometió a su abuelita no hablar con ningún desconocido que se encontrara en el camino. De ahora. Listo. Entonces, Caperucita Roja y su abuelita quedaron libres después de que el lobo las visitó. Entonces, niños, ya vimos 3 cuentos. Primer cuento, el de los ¿qué? El segundo, el de. Y el tercero y último, el de. Muy bien, el de Caperucita Roja. Entonces vamos, por favor, Camilo, respete, guarde el lápiz. Démelo, por favor. Entonces, vamos a volver a ver las partes del cuento. Dijimos que la primera parte del cuento se llama ¿la qué? Introducción. Yo le voy a dar a 2 niños la primera parte del cuento por mesitas. Por favor, no se paren, estén en sus mesas. La primera parte del cuento que se llama la introducción. La primera parte del cuento se llama ¿qué? Y aquí también le voy a dar Kimberly. Por favor, préstenle cuidado a la introducción del cuento. Entonces, la introducción del cuento, miren, la primera parte se llama la introducción. ¿La qué? Si ustedes ven, esta imagen está ahí en sus guías. La introducción, no juegue con ella, Joel. La primera parte del cuento se llama, por favor, haga silencio, Edison. Se llama la introducción. En la primera parte del cuento hablamos de los personajes. Hablamos de los personajes. Entonces yo le voy a pedir el favor a algunos de los chicos que están en las mesas que pasen a colocar los personajes. Entonces pase Kimberly. El personaje principal de la última historia, que fue la de ¿quién? La última historia. ¿El personaje principal quién es? Caperucita Roja. Colócalo acá, por favor. Ustedes pueden ver que ahí está Caperucita Roja. ¿Quién es el segundo personaje? Pase Sebastián Sierra. Colocamos la mamá ahí seguidita de Caperucita. Tercer personaje que vemos ahí. El lobo. Tercer personaje que vemos. La abuela, pase Edison, que está participando. Muy bien. Ahora pasas. La abuela. ¿Cuál sigue ahí, Daniel? ¿Cuál sigue? El lobo. Entonces pase Daniel y coloca el lobo. Póngalo ahí abajo. Aquí. Eso. Pase Daniel. Colocas el lobo. Y Andrés Vergara. ¿Cuál es el último personaje? El cazador. Andrés, ¿cuál es el último? Muéstrele. El cazador, muy bien. Lo va a colocar aquí. Muy bien. Vamos a ver ahora el Lu. Muy bien, ya sabemos leer. Entonces pase Stephanie. Me colabora con él.
lugar, Stephanie. Yo voy a colocar acá. ¿Cuál es el lugar, niños, donde ocurre la historia? ¿Cuál es? El bosque. ¿Sí lo pueden ver ahí? Entonces vamos a colocar el lugar, que es el de la introducción. Colócalo ahí. Muy bien. Un aplauso para esos niños. La segunda parte del cuento se llama el nudo, muy bien. Y dijimos que la primera se llama la. En la introducción vemos a los personajes. En el caso del cuento de Caperucita, los personajes son pero también en la introducción vemos el lugar. Andrei, ¿cuál es el lugar? El bosque. Esta historia se desarrolla en el bosque. Ahora, segundo paso del cuento o segunda parte del cuento, el nudo. Entonces voy a entregarle a los niños también otra guía del nudo. Aquí a Tatiana, a Ashley, Christopher. Vayan mirando los demás. Luis, van mirando ahí. Aquí le damos a Andrés, ya le di. Andrés Vergara. Dejemos a usted para el desenlace. Y viene Montilla y Brian. Ahorita, mi amor, cuando lleguemos a la otra parte del cuento. Entonces, la segunda parte del cuento se llama el nudo. Bueno, entonces yo voy a explicar. Ustedes, por favor, silencio y escuchamos. Yo voy a explicar. ¿Entendido? Entonces, ahí vemos el nudo. Miren, ¿qué es lo que vemos ahí? El nudo, muy bien. Entonces, por favor, no, los personajes son en la. Muy bien, los personajes son en la. Ojo, Edinson, no se equivoque. Por favor, compórtese. Hágame el favor y se pasa para aquella mesa. Pase para allá. Allá hay sillita. Usted coja su guía. La segunda parte es el nudo. Y yo les explico entonces, por favor, yo les explico entonces. En el nudo ocurre el problema, lo difícil, lo malo. ¿Qué es lo que ocurre? Muy bien, el problema, lo difícil, lo malo. Ahí en el cuento, entonces, de Caperucita Roja, Sarita, voy a dirigirme hasta acá. ¿Qué es lo primero que ocurre? ¿A quién se come el lobo? A la abuelita. A la abuelita. ¿A quién se come el lobo? O sea, la primera parte mala o difícil del cuento es que el lobo se come ¿a quién? Miren, ahí en su guía está. El lobo se come a la abuelita. Entonces le va a pagar. Josman, por favor, colabóreme. Y colocamos la primera parte difícil, que es cuando el lobo se come ¿a quién? Muy bien, ya ahorita, mi amor. Y Kimberly, ¿qué es lo segundo malo que ocurre en el cuento? Muy bien, el lobo se come a. Muy bien, siéntese. Entonces ya tenemos la in, el nu, y ahora viene el desenlace. Por favor, niños. Entonces, vamos a ver la última parte, que es el desenlace. Le voy a repartir también las guías a los niños que hacen falta. María. Andrei, por favor, compórtese. Siéntese bien. Siéntate bien. Y aquí, ¿quién me falta? Dylan, Andrei. Yo ya le di.
¿No? Toma. La última parte del cuento se llama La última parte del cuento se llama el desenlace. Muy bien. Entonces, ya dijimos que en la introducción vemos los personajes y en el nudo vemos que ocurre lo malo, lo difícil, el problema. Ahora vamos a ver qué ocurre en el desenlace. Miren la guía, por favor, muestren la guía a los demás, a sus compañeros. Esperen un momentico, mamita, yo lo voy a explicar. Entonces, miren, el desenlace, esto está en su guía. Entonces, en el desenlace, ¿cómo se llama la última parte del cuento? Siéntese, Elinson. Siéntese, Elinson. El desenlace. Por favor, hacemos silencio. El desenlace. En el desenlace tenemos la solución y el final, que puede ser o puede ser triste. El desenlace es la solución. ¿Qué es el desenlace? ¿El desenlace qué es? No. ¿El desenlace qué es? La solución. Christopher, la solución. ¿Cómo puede ser el final? Feliz. Brian, ¿o puede ser? Triste, muy bien. Entonces, vean la hojita que tienen ahí, la del desenlace, véanla. Véanla. Muy bien, muy bien. El cazador mata al lobo. Miren bien la hojita, vean. El cazador mata al lobo. Y lo último que hace es que libera ¿a quién? Libera a Caperucita Roja. Entonces, ojo, la solución que se da aquí en el cuento de Caperucita Roja, o desenlace, muy bien, Stephanie, el desenlace, es que, primero, ¿qué ocurre, Stephanie, primero, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo primero que ocurre? Muy bien, el cazador mata al... Pase, Stephanie, vamos a colocar eso acá. Siéntese, ya usted pasó, Kimberly. Ya tú también pasas. Tatiana, va a ser Tatiana Sastoque va a pasar. ¿Y qué es lo otro que ocurre, Tatiana? Sacan a la... ¿Y a quién más? ¿Y a Caperucita? Muy bien, pase, Tatis. Y vamos a ubicar lo otro que ocurre, que es que sacan a la abuelita y a Caperucita Roja. Muy bien, entonces, niños, hasta aquí vamos a hacer un resumen y decimos, los cuentos, ¿cuántas partes tienen? ¿Cuántas partes tienen? ¿Cuántas, Edison? 3, porque dice 5. ¿Cuántas partes tiene el cuento? 3. A ver, Joel, ¿quién me contesta? Joel. ¿La primera parte cuál es? La introducción. Brian. ¿La segunda parte cuál es? El nudo. Y bueno, Sebastián. El desenlace. Entonces, ¿cuántas partes tiene el cuento? 3, muy bien. En la primera parte, ya dijimos, vemos a los y el lugar. En la segunda parte es lo y el y en la última vemos el que es la el fi, que puede ser o triste. Muy bien, niños, desen un aplauso. Los felicito. Hágame un favor, Andrei, solo Andrei, recójame las guías y me las trae. Solo Andrei. Dale las guías, solo Andrei. Yo voy recogiendo acá. Elinson, siéntese, lo mismo Dylan. Préstame, Andrei. Ay. Por el viento. Por el viento, sí, señor. Listo, niños. Ahora,
vamos, como habíamos visto, ¿cuántos cuentos? Tres, ¿cierto? Entonces, vamos a ver también en los tres cerditos las tres par del cuento. Ojo, yo pregunto, usted solamente responde cuando yo le pregunte y responde la persona a quien yo le pregunte. No va a responder otro diferente porque solamente responde a quien yo le pregunte. En el primer cuento de los tres cerditos, en la introducción vemos a los... Bueno, entonces, Joel, los personajes de los tres cerditos, ¿cuáles son? El cerdito, el cerdito y el cerdito grande o mayor, ¿listo? ¿Y qué otro personaje vemos también en los tres cerditos? El lobo. Ahí vemos a los tres cerditos y al lobo. Eso está en la Posteriormente de haber visto, eso se desarrolla en un lugar. ¿En qué lugar se desarrolla? No. Stephanie. En las casitas. Solo responde a que yo le pregunte. Siéntese, Elinson. En las casitas. Brian, la primer casita era de paja. Edinson, la segunda casita era de palo. Y Sebastián, la última casa era de ladrillo. Ahí están los personajes y está el lugar. En la segunda parte es el nudo. ¿Qué es el nudo? Lo malo. A ver, ¿qué fue lo malo que ocurrió en el cuento? Stephanie. El lobo derrumba la casa de palo y de paja. A ver, Sarita. Ya vimos lo malo y lo difícil que es que el lobo derriba la parte. Ahora viene la tercera parte, Sarita. ¿Cuál es la tercera parte? El desenlace. Sarita, el desenlace. Sarita, ¿cómo termina la historia? ¿Cómo termina la historia? Feliz, ¿por qué? Por favor, siéntese. Fernando, pase para allá. Guarde ese cuaderno. Fernando, pase para allá, hágame el favor. Muy bien, el lobo intenta meterse por la... Muy bien. Y al meterse se quema la cola. Siéntese, Dylan, hágame el favor. Vaya, siéntese allá al pie de Christopher, hágame el favor. Entonces, ahí ya vimos que el desenlace fue el final feliz. En la siguiente historia, que es la del pastorcito mentiroso. Primera parte, Daniel, la introducción. Ahí vemos los... Entonces, ¿cuáles son los personajes de la historia del pastorcito mentiroso? Primero el... Segundo las... Y luego las personas del pueblo. Ya, y el lobo, muy bien. Y el lobo, esos son los personajes. Y el lugar es en el bosque, muy bien. El lugar es en el bosque, muy bien. La segunda parte, que es el nudo. Ahí ocurre lo malo. A ver, yo le hago la pregunta a Brian. Brian, ¿qué es lo malo que ocurrió aquí en el pastorcito mentiroso? El lobo se comió las ovejas y las llevó. Muy bien, el lobo se comió todas las... Sebastián, ¿por qué el lobo se comió todas las ovejas? Porque las Sí, pero ¿quién me dice por qué? Joel. Porque el pastor fue... Entonces, eso fue lo malo que ocurrió. ¿Cómo? Lo difícil, muy bien. Eso fue lo difícil del cuento. Entonces, nosotros tenemos ya aprendido en este momento que nuestros cuentos tienen tres partes. ¿Listo? Que son, primero, la... Segundo, el... Tercero, el desenlace. Entonces, niños, como hemos visto el día de hoy y hemos logrado de alguna u otra forma evaluar, no, esas, ahí son las, ¿qué horas son ahí? Las 8 y 1.
Muy bien. Entonces, niños, ya aprendimos ahora entonces las partes del y nos quedaron muy claras. Primera parte. Segunda. Tercera. Muy bien, démonos un fuerte. Como compensación, niños, les voy a ofrecer un dulcecito, ya ustedes sabían. Sí, en el puesto. En el puesto. Son Sparkies, ¿qué son? Ya le doy, ya le doy. Ah, el verde para Edison. Moradito, vea, está de suerte. Vamos a ver, no, salió rosado, amarillo, rosado. ¿Ya les di? Ahorita les doy más. Entonces, niños, los felicito porque hemos aprendido las partes del cuento. Nos vamos a dar un fuerte A. Listo, niños. En el grado segundo, ustedes van a continuar viendo la temática del cuento. Y en la temática del cuento vamos a aprender acerca de los... Hay personaje principal, que es Caperú, y los secundarios... Listo, niños, un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, niños. Espero entonces que este tema que hoy aprendimos, y lo aprendimos con algo cotidiano que era amarrarnos los zapatos, nunca se nos llegue a olvidar en la vida, porque todas las veces vamos a recordar que el cuento tiene 3 partes que se relacionan con la manera de amarrarme los zapatos. La primera es la... Segundo él. Y tercero él. Muchísimas gracias. Bueno, ya habiendo desarrollado la clase, pues podemos apreciar que la metodología utilizada de carácter activo y con el material didáctico elaborado fue pertinente y pues gracias a Dios los chicos comprendieron los objetivos de la clase y el tema además de la clase, que eran las partes del cuento. Los avances que se ven es que los niños van a poder recordar las partes del cuento a través de una situación muy cotidiana como es amarrarse los zapatos. En cuanto a los cambios que se ven dentro de la actividad desarrollada, es que pues se tuvo que desarrollar el video en horas de la mañana, en la jornada de la mañana, motivo por el cual tal vez algunos de ellos, de los que habían firmado consentimiento, no asistieron, que fueron 2, pero y los niños también de pronto pueden venir con mayor sueño o mayor cansancio porque no están acostumbrados a madrugar y a estar en la jornada de la mañana. Aspectos para mejorar en cuanto a la situación es poder que los niños captar su atención de manera más directa con otro tipo de, digámoslo, de actividades didácticas, tal vez funcionales en cuanto al trabajo didáctico. Y pues en el desarrollo ya de la clase, las afecciones que yo vi es el comportamiento disciplinar de 2 chicos, básicamente son los chicos cuyo, digamos, cuya aceptación dentro de la institución tiene que ver con la inclusión del grado en el que yo estoy, grado primero. Hay 8 niños repitentes y esos niños repitentes pues por inclusión en la jornada de la tarde los recibimos, máxime que
al inicio de año tuvimos que hacer jornadas de recaudación de estudiantes y lo mismo, pues también los niños, más o menos el 33%, es decir, más o menos unos 8 niños de los 25 del grupo presentan condiciones de evidencias de dislalia, no hablan muy bien y tienen dificultades al hablar. Se puede apreciar muchas veces ahí en el video cómo ellos hablan, y lo otro pues que son niños también cuya edad escolar está entre los 6 y los 10 años, lo que de alguna u otra forma pues la disparidad de las edades también hace que no sea tan sencillo estar con el grupo integrado. Considero pues que la actividad desarrollada cumplió con los objetivos, se pudo evaluar a los niños a través de las preguntas directas, los niños respondieron de manera sencilla cada una de las preguntas, además su participación fue activa durante toda la clase y pudimos, digámoslo así, lograr que ellos guardaran cada uno de los objetivos de la clase. Entonces, pensando en eso, la idea era lograr que ellos aprendieran las partes del cuento y considero que ese objetivo se pudo lograr.